tenemos ya una cantidad importante de estudiantes que ya se han ido incorporando a la clase. Así que por favor avísenle que vamos a comenzar ahora la clase a su compañera y compañero, porque tenemos varias cosas que trabajar hoy día y la idea es que no perdamos mucho tiempo, ¿ya? Así que por favor avísenle que vamos a empezar la clase ahora, siendo las 2:34 minutos, a las 2, sí, 2:35 ya son. Así que por favor, para que le avisen que se puedan conectar. Bien. Bien. No sé si alcanzan a ver la proyección que le estoy mostrando del Power. Si alguien me puede comunicar si se ve, con el cual vamos a trabajar. Vamos a ver tres cosas hoy día, ¿ya? Lo primero que tiene que ver con los cambios políticos que implica la guerra de sucesión, ¿ya? Segundo, lo que tiene que ver con la lectura para el día de hoy, el primer capítulo de John Lynch, La Revolución Hispanoamericana, que ustedes tienen que traer leído. Y tercero, les voy a proyectar y mostrar la pauta para el siguiente trabajo de investigación, ¿ya? Así es que esas tres cosas vamos a trabajar el día de hoy. Por eso espero que rápidamente se incorporen aquellos compañeros y compañeras que no se han incorporado, ¿ya? Para que ustedes les puedan avisar. Bien, bien, ahí se están incorporando más, ¿no? Ok, bien, a ver, ustedes recordarán que nosotros estuvimos viendo las características del Chile colonial y la última clase nos centramos en los aspectos económicos y también sociales. En términos económicos hablábamos de que Chile sufría una llamada doble dependencia en términos externos e en términos internos. Cuando hablamos de la doble dependencia externa, decíamos que primero que todo Chile estaba controlado por un monopolio comercial, pero junto con el monopolio comercial que podíamos comercializar solo con España o con los dominios de España, además por una única ruta preestablecida. Por tanto, los productos de Chile salían desde Valparaíso, llegaban al Puerto del Callao, Perú, Portobelo, Panamá, Cartagena de India, lo que hoy día es Colombia, y posteriormente llegaban al puerto español. Y cuando se importaban productos, desarrollaban el mismo viaje, ¿ya? Por lo tanto, los productos llegaban siempre, o la información siempre llegaba más tarde y además los productos llegaban más caros. Y había una dificultad ahí. Y en términos internos, durante la época de la colonia, Chile se fue caracterizando por tener tres grandes ciudades, ¿cierto? La Serena, Santiago, Concepción, que articulaban sectores y que se fueron caracterizando por el desarrollo de ciertas actividades económicas. El norte la minería, en la zona central la agricultura y el sur la ganadería, y que tenían sus propios puertos. Por lo tanto, se fue estableciendo una especie de economía nacional en donde tanto los ganaderos como los hacendados, latifundistas posteriormente, ¿cierto? Y los empresarios mineros, junto con los comerciantes y militares, se fue constituyendo en esta época una especie de élite local, los notables, como se le denominaban en la época, ¿cierto? Que van a ser los ricos de la época que van a gobernar, van a dominar las ciudades desde el cabildo, ¿ya? Por lo tanto, lo que se decretaba desde España llegaba, se aceptaba, pero no necesariamente se ejecutaba. Y había una forma de administración, particularmente los Habsburgos, que eso lo fue facilitando. Sin embargo, ocurrió un incidente en España, básicamente con la muerte del último rey Habsburgo, que fue Carlos II, el embrujado, el hechizado, como le denominaban, que muere el año 1700 sin dejar heredero directo al trono de los Habsburgos. Y esto, en esencia, es una dificultad, y es una dificultad fundamentalmente porque una de las principales labores y primeras labores que debe tener el monarca es justamente dejar descendencia.
porque con la descendencia se asegura el trono para la casa dinástica en la cual pertenece el rey. Sin embargo, el rey Carlos II justamente no deja descendencia y, porque si eso ya no fuese una dificultad, la dificultad se complejiza más cuando este rey, además en su testamento, deja el trono a otra casa dinástica y no a los Habsburgos, sino que a otra casa dinástica que es la casa dinástica de los Borbones. Por lo tanto, ahí se genera un conflicto mayor porque la casa de Austria, que estaban en Austria, podríamos decir, gobernando, ¿ya? Que eran los Habsburgos, que era la familia que dominaba ahí, y que tenían a sus familiares en España, dice, ojo, no, ese trono nos pertenece a nosotros porque es de nuestra familia y por lo tanto desconocen el testamento que deja Carlos II. Y por otro lado, la casa Borbona, que tenía fuerte presencia, particularmente gobernaba Francia, recuerde con Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, todos ellos eran Borbones, ¿ya? Que estaban en Francia, dice, no, el testamento dice que nos corresponde a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, para que esto quede claro, las casas dinásticas son familias nobles que están presentes en distintos lugares, ¿ya? En distintos reinos, pero en algunos reinos justamente dominaban. Por ejemplo, los Austria, que son los Habsburgos, dominaban en Austria y dominaban en España, ¿ya? Y los Borbones dominaban particularmente en Francia. Por lo tanto, cuando muere Carlos II, Habsburgo, de la Casa de Austria, ¿cierto? Muere, no deja descendencia, se genera esta tensión con respecto a quién debía heredar el trono. Si era en este caso Felipe d'Anjou, de la familia Borbona, ¿ya? O tenía que ser el archiduque Carlos de Austria, sobrino del rey de Austria, Carlos II. ¿Quién tenía que gobernar? Y como no hay un acuerdo amistoso, y además hay una gran preocupación por parte de los reinos en Europa con respecto a qué podía ocurrir, se genera lo que se denomina la guerra de sucesión, ¿ya? La guerra de sucesión va a durar prácticamente 13 años, entre el año 1700 y 1701 hasta el año 1713, y esta guerra de sucesión, que si bien es cierto, es por la sucesión del trono en España, va a implicar una serie de reinos en Europa que van a estar muy preocupados, no solo por quién hereda el trono en España, que eso ya era relevante, sino que también por mantener los equilibrios de poder en Europa y que no se constituya un gran imperio en Europa que pueda estar por sobre los otros reinos que hay en Europa y por lo tanto están muy preocupados de lo que va a ocurrir con España. Y así, por ejemplo, Inglaterra, o Gran Bretaña más bien, estaba muy inquieta de que, por ejemplo, asumiera Felipe d'Anjou, Borbón, a cargo del trono en España, porque si asumía en España, había riesgo de que estando en España un Borbón y estando en Francia un Borbón, se pudieran unificar y constituir en un gran imperio en el centro de Europa y podían poner en peligro el equilibrio en Europa y también la estabilidad de los reinos, porque podían incluso decidir ampliarse, etc. Por tanto, había un peligro que se veía ahí. Por tanto, cuando viene la guerra, por ejemplo, Inglaterra, también lo va a hacer Portugal, van a estar más bien apoyando a que el reino lo asuma o lo mantenga más bien los Habsburgos y así no se van a poder unificar los reinos, ¿ya? Bajo una única figura, etc. ¿Ya? Sin embargo, bueno, y esto va a generar conflicto armado en Europa y también al interior de España se van a dividir las distintas provincias, van a estar algunos por apoyar a que continúen los Habsburgos y otros van a estar porque asuman los Borbones. Y por lo tanto, al interior de España también van a existir bastantes conflictos, ¿ya? Sin embargo, esto gira vertiginosamente cuando muere el monarca de Austria. Por lo tanto, el archiduque Carlos, ¿ya? Que estaba esperando poder asumir en España, se ve la obligación de tener que ir a asumir a Austria. Por lo tanto, los reinos europeos que habían estado apoyando a que
los Habsburgo, es decir, la Casa de Austria, asuman España, dice, no, ahora ya no, porque no puede ser la misma persona que esté gobernando en Austria y también esté en España y los dominios de España, todo lo que es Hispanoamérica, ¿cierto? Por lo tanto, ahí giran y dicen, a lo mejor ahora sí, efectivamente, sería positivo que mejor asuman los Borbones, siempre y cuando se generen algunos pactos que nos garanticen de que no se van a unir ambos reinos. Por lo tanto, así se comienza a promover de que se haga el tratado de paz, que va a ser conocido como el Tratado de Utrecht, ¿ya? En la cual se va a garantizar de que, bueno, se va a establecer de que el rey legítimo que va a asumir en España va a ser Felipe d'Anjou, Borbón, ¿ya? En España, pero sin antes exigirle la renuncia expresa a cualquier derecho a sucesión de herencia respecto a la corona francesa. La idea es que no se unieran los reinos, sino que operaran como reinos distintos, ¿ya? Por lo tanto, así se iba a mantener el tratado. Pero no fue el único requisito, sino que también, junto con asegurar de que España y Francia no se unieran en un único gran imperio, ¿ya? Sino que iban a ser reinos que iban a estar separados, a pesar de ser de las dos familias borbonas, también se le iban a entregar como compensación algunos territorios, particularmente a Austria. Estamos pensando en el Flandes, estamos pensando en algunas islas de Italia que eran de propiedad de España y que van a ser propiedad ahora de Austria, ¿ya? Y los ingleses, se habla de que fueron los más ganadores de esta guerra, porque primero permitieron de que no se constituyera un gran imperio y además logran el control de buena parte del comercio del Atlántico, ¿ya? Dentro de esto, por ejemplo, de que ellos van a tener el monopolio, por ejemplo, de la venta de esclavos por 30 años, ¿ya? Además, se van a apoderar del el peñón del estrecho de Gibraltar, ¿ya? Paso estratégico para entrar al mar Mediterráneo, ¿cierto? Y una serie de otros beneficios por estar para comercializar por el Atlántico, ¿ya? Así que los británicos iban a ser de los más beneficiados en este conflicto que se va a desarrollar, ¿ya? Cuando asumen los Borbones en España, con Felipe d'Anjou, deja de denominarse, entre comillas, Felipe d'Anjou y va a pasar a denominarse Felipe V, ¿ya? Y Felipe V parte de una idea de que España, los territorios hispanoamericanos, obviamente también España, habían estado con una administración bastante precaria y por lo tanto era necesario desarrollar una especie de, por ejemplo, de reconquista de los territorios americanos que estaban operando de forma autónoma por mucho tiempo. Por lo tanto, era necesario desarrollar una política de reconquista de los territorios americanos, de concentración del poder en las autoridades y de eficiencia administrativa, ¿ya? Por tanto, comienzan a desarrollar una serie de cambios. Consultas, comentarios hasta el momento. Hola, profesor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, cuénteme. Encuentro que va un poquito rápido, estoy tratando de tomar apuntes y aún así voy un poco atrasado, profe. Ok, vale, vamos a tratar ¿Ya? de ir un poco más lento, dale. Por favor, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, comentario para en torno a lo que he trabajado? Lo sintetizo, ¿ya? El último rey de los Habsburgos, que habían gobernado los territorios hispanoamericanos, muere sin dejar descendencia y peor aún deja, en este caso, una complejidad mayor porque en su testamento hereda el trono de España y los dominios españoles, ¿cierto?, a otra casa dinástica, no a su propia familia, los Habsburgos, sino que a los Borbones. A partir de eso, los Borbones reclaman el poder y la Casa de Austria, los Habsburgos, reclaman el poder. Y se generan guerras no solo por la sucesión de España, sino que por el equilibrio de poder en Europa. Esta guerra se va a denominar guerra de sucesión, dura 13 años, ¿ya? Y en esta guerra se logra, entre comillas, resolver cuando muere el rey de Austria, y el rey de Austria
¿Esto qué genera? La muerte del rey de Austria obliga que a la persona que se estaba viendo, que era a Carlos, ¿cierto? Que se estaba viendo como posible heredero para España, se tiene que ir a asumir el cargo a Austria. Por lo tanto, Inglaterra, que siempre había estado apoyándole, dice aquí, ahora ya no puede ser que el mismo rey esté en Austria y esté en España. Mucho poder para una única persona. Por lo tanto, gira el apoyo y dice ahora mejor que a lo mejor entren los Borbones a cargo de España, pero que se comprometan a no tener ambos reinos, ¿ya? Es decir, España y Francia, a no unificarlo y constituir un gran imperio porque podía poner en peligro la estabilidad del equilibrio de poder en Europa. Así se va a generar el Tratado de Utrecht, en la cual se consolida que el heredero al trono va a ser Felipe d'Anjou, Borbón. Por otro lado, Austria, en compensación, va a recibir algunos territorios, Flandes, ¿cierto? Algunas islas de Italia y otros territorios en compensación, y los que más ganan son los ingleses en el comercio por el Atlántico, ¿ya? El control de los esclavos en Buenos Aires por 30 años y además controlar el Peñón de Gibraltar, un lugar estratégico desde el Atlántico para entrar al mar Mediterráneo, ¿ya? Por lo tanto, son triunfos que tienen los británicos, ¿ya? Eso he dicho hasta el momento, ¿ya? Por lo tanto, cuando asumen los Borbones con Felipe d'Anjou, que pasa a denominarse Carlos V, ¿ya? Ese es el nuevo nombre que recibe, en España comienza todo un cambio en la forma de administrar los dominios, ¿ya? Se concentra el poder en el rey, comienza la eficiencia administrativa y la idea de reconquistar los territorios, por ejemplo, hispanoamericanos, ¿ya? Así, por ejemplo, va a traer, o más bien desde España se va a mandar una gran cantidad de funcionarios administrativos, burocráticos muy eficientes para hacer estudios, por ejemplo, en los territorios, cuáles son los potenciales económicos que tienen los dominios en España, y esa información transformarla en políticas públicas para aumentar la riqueza de los dominios españoles, ¿ya? Además van a controlar también el comercio, la recaudación de impuestos, se van a mejorar los puertos, los ejércitos, ¿ya? Y le van a quitar poder a las familias en los cabildos. Eso es súper importante. Recuerden que en los cabildos, las familias notables, las familias ricas de las ciudades, controlaban las ciudades. Y yo les mencioné hace 2 o 3 clases atrás los no sé cuántos brazos del cabildo, donde el cabildo estaba metido en muchos lados, controlando todo lo que pasaba en la ciudad. Bueno, para quitar el poder que tenían estas familias en el cabildo, los Borbones van a crear la intendencia, que va a tener los mismos, prácticamente las mismas atribuciones en los dominios españoles, pero la idea era quitarle poder al cabildo. Por lo tanto, aquí se comienzan a generar una serie de acciones por parte de los Borbones para recuperar el poder que estaba prácticamente en las familias de las élites en Latinoamérica y obviamente también en Chile. Por lo tanto, comienzan a quitarle este poder, ¿ya? Incluso más, aquellos que no querían someterse al poder los podían apresar o incluso expulsar. Y ahí podemos entender, por ejemplo, cuando son expulsados los jesuitas. Recuerden que los jesuitas, cuando son expulsados, los jesuitas eran personas, junto con sacerdotes, muy bien preparados intelectualmente y muy eficiente en la administración de las haciendas, las estancias que ellos tenían, ¿ya? Eran muy buenos administradores. La hacienda era muy rica, la de los jesuitas, generaba mucha utilidad. Pero además, los jesuitas nacen como orden religiosa en el contexto de la Contrarreforma Católica, ¿ya? Y por lo tanto, la Compañía de Jesús, de Ignacio Loyola, ellos lo que hacen es fundamentalmente jurarle lealtad al Papa. Ellos se reconocen como el ejército del Papa. No le tienen lealtad a ninguna otra autoridad que no sea el Papa. Por lo tanto, cuando los Borbones quieren reconquistar los territorios americanos y quieren que todos efectivamente le deban obediencia y comienzan lógicas casi absolutistas, los jesuitas no hacen eso porque ellos a lo único que le tienen lealtad es al Papa.
Ante eso, los Borbones expulsan de su dominio a los jesuitas, ¿ya? Por lo tanto, la idea era que no hubiese ningún contrapeso local que pudiese oponerse a la idea de reconquistar los territorios americanos por parte de la corona borbona que está hoy día en España, ¿ya? Consultas, comentarios. ¿No hay consulta? ¿No hay consulta? Bien. Entonces, ahora voy a hacerles consultas yo. Voy a pasar entonces, si no hay consulta en torno a este cambio. Ustedes tenían una lectura para el día de hoy que era en torno a John Lynch y la Revolución Hispanoamericana, que justamente trabajan cuáles son las visiones que tienen las nuevas autoridades, qué es lo que quieren hacer y los efectos que generan en las colonias hispanoamericanas, ¿ya? Por favor, primera pregunta, muy general, ¿qué les pareció el texto? Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Bien usted? ¿Bien, bien? Bien. Qué Mire, bueno. ¿Qué le sabe que a pareció mí el texto? personalmente Ujú. encontré que había que saber como más información aparte para poder comenzar el texto y comprenderlo de buena manera. ¿Ya? Como que habían palabras que estaban como muy asociadas a la materia, pero a la vez encontré que era un texto muy bueno, que tenía muchos datos que eran muy importantes y relevantes. Sí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra opinión en términos generales del texto? Sí, muy general nomás. Después entramos en qué decía el texto, ¿no? Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos. Cuénteme, ¿qué le pareció el texto? Así, bien interesante, pero igual como que a lo mejor faltó algo más como para profundizar. ¿Ya? Como que habla de hartos temas, comienza así hablando como por el primer rey, creo Borbón, el Carlos III, si no me Sí, equivoco. sí, Y así cuáles fueron las reformas que él puso para modernizar América, así ¿cierto? es. Después ahí va repasando como por varios actores, así los jesuitas, así cuando fueron expulsados de América, así Ajá, en México, sí. algunos en Argentina, y mencionan harto a Simón Bolívar, Ah, también, sí. ¿sí? Y después así, cómo fueron como que las bases así para la posterior independencia de los países. Ujú. Así porque involucran así el tema de la Revolución Francesa cuando Napoleón se hace cargo de España ahí y ponen Ujú. a José Bonaparte, creo, Así es. como rey de España por el momento ahí. Y cuando surgen así como las juntas de gobierno ahí en los diversos países. Eso, profe. Bien, te metiste ya, que bueno, te metiste igual al tema. Yo quería una visión general, pero bien, te metiste ya a contenido mismo, ¿ya? Así que claro, efectivamente lo que está haciendo referencia a su compañera es parte del texto del capítulo 1 de John Lynch en la Revolución Hispanoamericana. Alguien ya metiéndonos de lleno el texto, ¿qué cosa ustedes pueden decir qué es lo que era la temática central que trabajó John Lynch en este texto? ¿Ya? Ahí ya nos dio alguna idea su compañera. ¿Qué más podemos decir, por favor? Que hablaba de las dos conquistas que tuvo España, principalmente en América. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esas? ¿Recuerdas? Una fue entre el siglo XVI y XVII y la otra Ajá. fue en el XVIII.
Ya, 18, perfecto. 19 por ahí. Ya, ok. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea que hayas encontrado? ¿O que quiera alguien, por favor? Está micrófono abierto nada más. Por favor. Profe, mire, una parte que me gustó, le tomé una captura de pantalla. Ok. Dice así que la primera conquista había sido como conquistar a los indios, ¿ya? Sí. A los indígenas que habían ahí en el territorio mexicano, en el territorio americano. Sí. Y la segunda dice como que fue un intento para controlar a los criollos. Ajá. Así Sí. quería controlarlos para que no pudieran como que acceder a cargos políticos. Ahí lo Así, que usted decía, ahí que fueron llegando funcionarios españoles, pues, que tenían como así mayor privilegio que los criollos. ajá. Así es. Mire, alguien me está escribiendo también por el chat, muy en la línea de lo que usted sostenía, que hace referencia a la marginación de los criollos, ¿ya? Efectivamente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué más podemos decir? Y ahí tenemos Estefanía, Loyola Rojas, que acabo de leer, sobre la marginación de los criollos, la extensión de ideas liberales y nacionalistas de los criollos, los ejemplos revolucionarios de Estados Unidos y Francia, ¿ya? Continúa Loyola Rojas, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Como idea central que ustedes hayan rescatado del texto de John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas. La segunda conquista fue también para poder tener un poco más de dominio territorial, ya que habían perdido la guerra con los ingleses, creo que fue, Ujú. y ya habían como perdido muchas cosas. Entonces, para poder mejorar su economía, porque también hubo una crisis económica de por medio, decidieron conquistar el territorio americano nuevamente. Ok, sí, tiene que ver también ahí con eso, que era importante, ¿ya? Este anhelo de los Borbones para reconquistar estos dominios, ya que se le estaban yendo de las manos. ¿Algún otro elemento central que ustedes hayan leído de este texto? Bueno, ahí escribe también Sophie MR dice, también se habla sobre la influencia que tuvo la Ilustración en Hispanoamérica, ok, y vuelve Loyola Rojas, la invasión napoleónica de España y la guerra de independencia, se creó un vacío de poder en América. Ok, miren, yo, eh, para que ustedes lean un texto de historia, esta es una sugerencia súper importante, por favor, para que ponga mucha atención. Siempre que usted vaya a leer un texto de historia, ¿ya? Usted tiene que ponerse en la idea que es distinto a una novela. Por lo tanto, no puedo llegar y leerlo igual. Es decir, no puedo llegar y leerlo que está entretenido o que interesante. No me va a resultar, ¿ya? Porque me voy a ir quedando, igual que en una novela, que la novela tiene momentos de, ¿cierto?, de álgido del clímax de la historia, y hay otro momento en los cuales baja. Cuando uno trata de leer la novela en historia, ocurre algo similar cuando encuentro algunos datos que me parecen interesantes, como que wow, y me quedo con estos datos y de repente ¡pum! Lo que yo tengo que hacer al tomar un texto que es de historia, primero identificar quién es el autor, John Lynch en este caso, y este capítulo que me hizo leer el profe, capítulo 1. Y siempre tengo que estar buscando cuál es la tesis del autor, qué es lo que me quiere expresar el autor, cuál es la idea principal del autor. Por tanto, yo reconozco la tesis principal y dentro de la tesis principal hay ideas, está una tesis, hay ideas principales y hay ideas secundarias, ¿ya? Por lo tanto, hasta el momento, de lo que yo he leído y he escuchado a sus compañeros, como que tienden a rozar, pero ninguno agarró la tesis principal del autor, ¿ya? Por lo tanto, porque yo trato de generar la hipótesis que efectivamente en la forma que ustedes han leído, y que está bien, que aprendimos todos en los colegios y hemos leído en otros espacios, normalmente leemos como siempre hemos leído, ¿ya? Casi como de forma novelesca, textos de historia,
Pero estos textos de historia hay que leerlos de forma distinta, porque si no yo me voy a quedar con estos elementos que son algunas características, algunos ejemplos, pero no necesariamente es lo principal. Hay que buscar cuál es la tesis del autor, cuál es la idea del autor central, ¿ya? Y a partir de esta idea central, de esta tesis, se divide en dos o tres ideas principales y esta en ideas secundarias respaldadas con datos, fuentes, ejemplos, etcétera, 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 ¿ya? Por lo tanto, siempre tengo que ir buscando esta idea principal, ¿ya? A diferencia de otros textos, yo tengo que leerme entero el capítulo 1 para entender la idea principal, ¿ya? Y fíjense que la idea principal del texto, como ustedes, entre comillas, tocaron mucho, pero no la lograron agarrar bien, es que los españoles, en la tesis de John Lynch, dicen que España, por un lado, viene toda esta política de reconquista de los espacios hispanoamericanos porque las oligarquías locales, los latifundistas, los hacendados, los mercaderes, estaban viviendo casi en autonomía, estaban perdiendo ya, se estaban casi independizando, estaban operando casi como reinos autónomos. Por lo tanto, había que recuperar eso, ¿ya? Y para eso comienzan a salir una serie de políticas, ¿cierto? La creación de virreinatos, la intendencia, los navíos de registro, y dar una serie de ejemplos. Y esto va a generar en el mundo criollo reacciones dispares. Van a haber algunos que van a estar de acuerdo y van a haber otros que no van a estar de acuerdo. Incluso hace la diferencia. Por ejemplo, en los hacendados, los agricultores, ¿ya? Ellos les va a convenir porque incluso con la libertad de comercio van a poder exportar más productos a más lugares. Les va a convenir. Pero a los productores locales, a los industriales locales, no les va a convenir. Porque van a comenzar a llegar productos, por ejemplo, imaginémonos que en La Serena hay un productor local, un industrial que se dedica a producir muebles. Y era el único que producía muebles en La Serena. Y vendía La Serena a los alrededores, Huasco, Copiapó, Coquimbo, etcétera, etcétera. El único que vendía muebles. Y que quien quisiera comprar muebles, cuando venían desde España, llegaban los muebles mucho más caros y mucho más tarde. Se podían demorar 2 a 3 años que llegaran los muebles. Y llegaban muy caros además. Por tanto, era el productor de muebles de La Serena. Pero cuando comienza la libertad de comercio, comienzan a llegar mucho más muebles y por tanto de mejor calidad y además con diseños mucho más novedosos y además mucho más baratos. Por tanto, el productor local, el industrial local, se va a ver afectado. Y por tanto van a tener reacciones distintas en torno a las políticas borbonas. Algunos van a estar de acuerdo y otros no tanto. Pero además internamente, fíjense, viene desde afuera las políticas borbonas, vienen todos los funcionarios borbones a dirigir las instituciones que estaban en América. Estaban los criollos, que habían estado constituyéndose como las familias ricas, notables, las élites locales, que habían desarrollado cierto nivel de autonomía en el tiempo de los Habsburgos, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos este grupo. Y este grupo va a tener visiones distintas en torno a la política de los Borbones, ¿ya? Van a estar aquí. Pero debajo de ellos habían otros grupos sociales que también hace referencia al texto y todavía nadie me lo había mencionado, que eran, por ejemplo, la población parda, la población negra, los mestizos, que ellos se sentían explotados y se desarrollaban cada cierto rato sublevaciones. Por lo tanto, estaban al medio los criollos que se sentían ellos, los americanos, los que tenían por legítimo derecho estar acá, pero mandaban autoridades desde arriba. Pero además desde abajo había un peligro de que los indígenas, los mestizos, los pardos, los mulatos se les sublevaran. Por lo tanto, estos grupos medios criollos, lo que hacen en esta circunstancia, cuando es apresado Fernando VII, ¿cierto? Y por lo tanto se instala José Bonaparte, ellos son los que dicen, este es el momento y nosotros nos hacemos cargo del poder y por lo tanto evitamos que los de abajo, los indígenas, los mulatos, los mestizos, los pardos, otros, ¿cierto? Se subleven y por lo tanto se genera un cambio radical. Y por lo tanto sean los de abajo que comiencen a disputar el poder a los de arriba. Los de arriba eran las élites locales. Por lo tanto, estas élites locales comienzan a generar los procesos independentistas para asegurar para sí el poder en esta coyuntura de la independencia. ¿Ya? ¿Se fijan? Esa es la tesis de John Lynch. ¿Ya? Por lo tanto dice, ojo, que incluso John Lynch lo dice ahí,
como que relativiza un poco de las que si fueron tan relevantes o no esta idea europea de la ilustración, de los que leyeron a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert y otros, ¿fue tan relevante eso o no? Dicen que sí, efectivamente se leyó, pero más bien que vino a respaldar lo que ellos ya creían, de que ellos eran los que eran los legítimos herederos del trono, ¿ya? Por lo tanto, esto que le acabo de mencionar, usted puede llegar a esta conclusión si y solo si busca la tesis del autor. Por lo tanto, ¿cuál es la tesis del autor? La que le acabo de explicar. Y todo lo que ustedes dijeron que estaba cierto, y se fijaron que estaba ahí más o menos tocando, haciendo referencia, pero no lograron llegar a la tesis del autor. Por lo tanto, cada vez que usted toma un texto de historia, no puede leerlo como una novela, porque si no va a tener siempre el mismo problema, ¿ya? Y cuando le pregunten en los cursos, ya, ¿cuál es la tesis del autor? Y usted va a empezar a describir lo que dice el autor. No, usted tiene que buscar cuál es la idea que el autor sostiene, que para eso tiene una serie de ideas principales, ideas secundarias que respaldan esta tesis. ¿Ok? Consultas, comentarios. Por favor, las y los escucho. ¿No hay consultas? ¿No hay comentarios tampoco? ¿Sí? Ah, es que buena pregunta, ¿cómo llegar a una tesis habiendo tantos elementos? Sí, esto es con ejercicio, ojo, porque es como identificar el bosque cuando veo tanto árbol, ¿cierto? Y tanto matorral y no logro, ¿ya? El dato, me puedo agobiar con los datos. Por favor, los datos efectivamente son eso, son datos, ¿ya? Por lo tanto, siempre cuando yo esté desarrollando una lectura, idealmente esté con un cuaderno y un lápiz, y por lo tanto yo voy a ir tomando apuntes. ¿Cuál es la idea principal? ¿Ya? Normalmente, fíjense, para leer bien, ¿ya? Porque esto es súper relevante, les va a servir para todos los años de carrera que les quede, y si usted quiere seguir más adelante, seguir estudiando, espectacular, ¿ya? En las primeras páginas o los primeros párrafos de cada texto normalmente explica, bueno, el contexto en el cual el autor comienza a situar lo que va a sostener. Ahí uno ve como que introduce, contextualiza, y después tira como normalmente deja entrever ya la idea que va a defender, o la tesis principal, normalmente, ¿ya? Y después la va desglosando. Por lo tanto, yo para identificar esta tesis principal, primero tengo que leerme todo el texto, es decir, conocerme todos los árboles y los matorrales para poder darme cuenta que esto finalmente es un bosque, ¿ya? Y por lo tanto, ya, ¿qué es lo que decía John Lynch? Decía que efectivamente habían pardos que eran discriminados y habían levantamiento indígena, sí. Hacía referencia de que llegaron también ideas desde Europa, sí. Hacía referencia de que llegaban los Borbones, habían cambios, se generaron virreinatos, sí. Hacía referencia de que estaban los mercaderes, sí. Ya, pero ¿qué articulaba todo esto? Y aquí por eso tengo que tener una lectura comprensiva, no puedo leer igual que una novela y tengo que ir buscando ya. ¿Cuál es el elemento que aglutina todo esto? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis? Una vez que yo encuentre la tesis, puedo hacer hasta un árbol genealógico, un mapa conceptual. La tesis, ideas principales, ideas secundarias. ¡Pum! Y con eso, yo en una pura plana, sintetizo el texto. ¡Pum! ¿Ya? Y no me pierdo en el dato del tamaño del árbol en este tremendo bosque, que yo quiero comprender el bosque, más que el tamaño del árbol que está a la entrada del bosque. ¿Se fijan? Así yo no me pierdo en ese tipo de datos. Y esto es un ejercicio, por lo tanto, cada vez que yo tomo un texto que es de historia, ya, ¿cuál es la tesis del autor? Eso tengo que andar buscando, ¿no? Más que el dato o los datos sueltos, porque me ocurrió a mí también, ¿ya? Esto me imagino que a ustedes también, porque yo he visto en esta universidad y en las otras que he trabajado, la fotocopia de los estudiantes rayada con lápiz destacador, con un color, con 3 colores, ya, y prácticamente todo subrayado, ya, ¿qué es lo relevante? ¿Ya? Por lo tanto, lo que ustedes tienen que empezar a ver es ya, ¿cuál es la idea principal? Esta es la tesis. La tesis. Por lo tanto, hay otra idea que esta tesis se desglosa en partes, ¿ya? Que son las ideas principales.
Y estas ideas principales se respaldan en ideas secundarias, con ejemplos, con datos, con fuentes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, así armamos y comprendemos adecuadamente. Es una buena pregunta la que me hacía Sofi MR, porque es relevante para que ustedes aprendan a aprender. Y más adelante, ustedes que van a enseñar a sus estudiantes en los colegios, también que los estudiantes aprendan a aprender. ¿Ya? Y ahora, con el próximo trabajo que se viene, que es el trabajo de investigación, ustedes tienen que tener una lectura comprensiva para poder tener y desarrollar adecuadamente el trabajo. Miren, les voy a proyectar, acá está. Por favor, coméntenme si está siendo proyectado la pauta de evaluación del próximo trabajo. ¿Sí? ¿No? ¿Nos alcanza a ver? Sí, se ve, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta misma pauta vamos a trabajar en conjunto con el profesor Enrique, porque esta la hicimos en conjunto, ¿ya? Así es que, miren, usted tiene que hacer un trabajo de investigación, estamos a 1 de junio. La fecha debiese ser más o menos, para la primera semana de julio, ¿ya? En la cual usted debiese entregar el informe final de esta investigación, ¿ya? Y las clases siguientes vamos a ir, podríamos decir, trabajando. Hoy día le voy a explicar la pauta y vamos a ir explicando algunos elementos del mismo trabajo para que ustedes de forma paralela vayan desarrollando su propia investigación. Primero, el trabajo. ¿Cuántas personas? De 1 a 4 personas, ¿ya? 1 a 4. Por lo tanto, ahí usted verá cuántas personas harán el grupo de trabajo 1 a 4, ¿ya? Para que vayan ordenándose entre ustedes, ¿ya? Esta pauta la voy a subir hoy día también a la UCM virtual, ¿ya? Para que la vamos viendo. Primero, hay 6 puntos de esta pauta, 7, perdón, que son aspectos formales. Y estos aspectos formales se evalúan con nota de 1 a 7, ¿ya? Y así sacamos de 1 a 7 más todas las otras, que finalmente son 17 puntos. Por lo tanto, 7 puntos de los 17 son de aspectos formales. Por lo tanto, dentro de eso está la organización y estructura del informe. Tiene portada, índice, introducción, hay un planteamiento de problema, hay conceptos clave asociados al tema. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una investigación, el rol de la mujer en el siglo XIX y siglo XX, tengo que discutir ahí con conceptos claves con respecto a los roles sociales, con respecto a la mujer, identidad, género, no sé, ¿ya? ¿Se fijan? Lo que es el rol de la familia, qué es lo que son las familias. Tengo que entender qué vamos a entender por familia. Por lo tanto, tienen que trabajar a lo menos 3 conceptos claves para la temática. Definir la metodología, como lo voy a hacer, cuantitativa, cualitativa. Cuantitativa, yo hago análisis de datos en torno a la temática que voy a abordar. Por ejemplo, las crisis económicas en el siglo XIX y siglo XX. Y ahí yo tengo un montón de datos que hay a disposición y yo puedo ir haciendo análisis. Por lo tanto, mi metodología es de análisis cuantitativo, dato numérico, ¿ya? O cualitativa, ¿ya? Ahí estoy viendo de las características y no estoy amarrado a datos específicos, sino que más bien a procesos, a cualidades de los periodos históricos que yo quiera definir, ¿ya? Por lo tanto, defino qué va a ser, cuantitativa o cualitativa, ¿ya? El cuantitativo es medible, cuantificable, dato, número. Y el cualitativo implica comprensión, análisis del proceso, de las características de, ¿ya? O mixta, o va a tener de las dos. Usted en la metodología tiene que decir, esta investigación va a ser así, ya sea, cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿ya? Tiene que analizar la información recopilada, ¿cierto? Y tiene que llegar a ciertas conclusiones, ¿ya? Y si es necesario, incorporar anexos, pero tiene que tener sí o sí bibliografía. ¿Se fijan? Estructura del informe. La extensión de las secciones equilibrada, es decir, no puedo tener yo, por ejemplo, en el planteamiento del problema, tener 9 páginas
y para análisis tengo media página y para conclusiones media página y se acabó el informe. No, tiene que ser equilibrada en sus extensiones, en el número de páginas, ¿ya? La redacción y estilo siempre se hace, es formal, es neutro y en tercera persona, ¿ya? Por lo tanto, no se utiliza un lenguaje coloquial, ni se hable de yo creo, no, sino que en tercera persona, ¿ya? Se debe citar el normapa, y ahí ustedes van a tener también el acompañamiento nuestro, pero también del ayudante, para desarrollar el apoyo a esta investigación. Se debe cumplir las reglas ortográficas de acento lineal, ortografía literal, acentual y puntual, ¿ya? Etcétera, etcétera. El texto tiene que estar ajustado, ¿cierto? Letra calibrí 11 e interlineado 1,5. Y la extensión de las páginas, 10 a 12 páginas útiles. Cuando hablamos de páginas útiles, que no estamos considerando la portada, el índice, la bibliografía ni los anexos. Estamos hablando de 10 a 12 páginas de contenido. ¿Ya? Consulta en torno a aspectos formales hasta el momento. Profesor, ¿Sí? ¿el tema usted lo va a dar o tenemos que elegir nosotros como grupo e investigar sobre eso? Ustedes pueden elegirlo. En eso no tengo ningún problema. Pero ¿en torno a qué? ¿Siglo XIX o siglo XX chileno? Eso sí, les marco. Siglo XIX o siglo XX chileno. O puede ser una temática que tenga, que se extienda desde el siglo XIX al siglo XX. ¿Ya? Por ejemplo, si a alguien se le ocurre que puede ser muy interesante, las formas de celebración de los aniversarios de la República en Chile, y a lo mejor va a tomar como hito el centenario y el bicentenario, ¿se fijan? Como ejemplo. Y hay un estudio comparativo, cualitativo, puede ser. Quiere trabajar la infancia, o sea, el rol de la mujer, la iglesia, en este caso, los grupos que transgreden las normas tradicionales de la sociedad en términos de la sexualidad, ¿ya? Los homosexuales, etcétera, etcétera, ¿ya? No sé, véanlo ustedes, la temática es bastante libre, puede ser también a los que les gusta la historia política, analizar ciertos gobiernos, ciertos procesos, los que les guste la historia militar también, los que les guste la historia regional o local también. Las posibilidades son diversas, ¿ya? Y si no hay ninguna otra pregunta, entramos a los contenidos. Primero, Profe, por favor, dígame. antes no se presenta ningún avance, solo se entrega el informe terminado la fecha que usted dio. Mire, con respecto a eso, la idea nuestra que hemos estado conversando con el profesor Enrique es que justamente nosotros vamos apoyando el desarrollo del trabajo y que de aquí a cierta fecha usted tenga cierto nivel de avance, y obviamente uno lo explica a las partes porque usted tiene que aprender a problematizar, ¿ya? Fundamentar la importancia de la investigación, ¿cierto? Saber escoger adecuadamente la fuente, y la idea es que eso lo vamos a ir explicando, ¿ya? Por lo tanto, puede haber, entre comillas, seccionar este trabajo en, entre comillas, partes, sí, podemos ir haciéndolo. Y por eso yo les decía más o menos que la fecha de entrega, y decía más o menos, puede ser la primera semana de julio, ¿ya? Porque incluso podríamos extendernos una segunda semana de julio, y eso vamos a ir viendo cómo va el avance del trabajo de investigación, ¿ya? Para que eso lo sepan también. ¿Ya? Gracias, profesor. Sí. Entonces, primero, claridad y pertinencia del título de investigación. Es decir, el título que usted escogió, ¿está vinculado con el trabajo de investigación o puso un título que no tiene nada que ver? Eso tiene nota, ¿ya? Segundo, fundamentar la importancia de la investigación. ¿Por qué es importante investigar este tema? No porque a usted le haya gustado, ¿ya? Porque eso ya
ya puede ser importante para usted, pero en términos de la generación de conocimiento, del currículum escolar, de la identidad, de las problemáticas que hay hoy día en el presente, no sé, ¿por qué es importante investigar este tema? Porque si usted escogió este tema es porque hay otros que usted consideró que no son relevantes, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de fundamentar la importancia de la investigación, ¿cómo usted aporta con esa investigación a la generación de conocimiento en historia? ¿Cómo usted aporta también a su propia formación como profesor? ¿Ya? Y cómo también puede aportar en esto para abordar el currículum escolar. ¿Se fijan? Por lo tanto, fundamental. ¿Por qué es relevante investigar ese tema en particular? ¿Ya? El punto 10. Pertinencia y actualidad de la fuente bibliográfica y o documentales seleccionadas. ¿Son pertinentes? Es decir, yo estoy, por ejemplo, tratando el tema de la infancia en el siglo XIX. ¿Ya? O, por ejemplo, a lo mejor otra persona quiere, otro grupo quiere trabajar cómo fue abordada la muerte en el siglo XIX y siglo XX. Pero no tiene fuente en torno a la muerte, sino que tiene fuentes en torno a la familia, en torno a la mujer, en torno a la guerra. ¿Y esto tiene que ver con la muerte? No. Por lo tanto, las fuentes son pertinentes, tienen que ser pertinentes. Y además tienen que estar actualizadas, es decir, las fuentes, por ejemplo, si voy a tomar un libro, si vamos a ver sobre la relación con el mundo mapuche de los más bien del Estado chileno, ya, ¿cuándo fue escrito ese artículo o ese libro? ¿Fue recientemente escrito? ¿O el libro lleva 60 años ese libro y hay un montón de historias, de investigaciones posteriores que incluso dejaron en evidencia de que ese libro que usted tomó estaba equivocado y usted lo usó permanentemente como fuente? Por lo tanto, ¿cómo yo uso información, literatura que está actualizada, ¿ya? Para dar cuenta de este indicador, el número 10, ¿ya? Consulta hasta el momento, por favor, me van haciendo, ¿ya? Si es que hay alguna duda, por favor, háganla, ¿ya? Claridad y coherencia del planteamiento de problemas de investigación. Es decir, yo planteo claramente el problema que voy a investigar o no. Lo tengo clarito y lo dejo clarito, es autoexplicativo, o usted tiene que después, profesor, no, que lo que yo quería decirle es que justamente era esto, pero no está relatado acá. Yo cuando leo su escrito dice otra cosa, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser coherente el planteamiento y clarito de lo que usted va a investigar. Si usted va a investigar sobre la muerte en el siglo XIX o los ejercicios de espiritismo que están de moda en el siglo XIX, explique de que usted lo que quiere investigar es sobre los ejercicios de espiritismo en el siglo XIX y tiene que quedar clarito para cualquier persona que lo lea. Y por tanto, la investigación que usted desarrolle tiene que ser coherente con este planteamiento de investigación, ¿ya? Al respecto, cuando yo planteo y digo lo que nosotros queremos abordar, recuerde que en tercera persona, nosotros en el presente investigación se abordará cómo las familias chilenas abordaban la muerte en el siglo XIX. Por lo tanto, las preguntas que van a guiar la investigación son, ¿ya? Y aquí digo claridad y pertinencia de la pregunta de investigación. Primera pregunta, ¿cuál es el significado de la muerte para la familia en el siglo XIX? Segunda pregunta, ¿qué rituales se desarrollaban en torno a la muerte en el siglo XIX? Otra pregunta, ¿qué visión quizás tenía la Iglesia en torno a la muerte en el siglo XIX? ¿Se fijan? Ahí tengo tres preguntas que articula esto, ¿no? Por tanto, ¿son pertinentes estas preguntas para la investigación, sí o no? ¿No? Y, por lo tanto, ¿cuál sería mi objetivo? Comprender cómo la familia entendía la muerte en el siglo XIX, identificar la mirada de la Iglesia en torno a la muerte, explicar las características y los rituales funerarios en el siglo XIX. ¿Se fijan? ¿Son coherentes los objetivos con las preguntas de investigación y con el planteamiento del problema? Sí. ¿Ya? Adecuación del diseño metodológico. ¿Cómo yo decido si voy a hablar sobre los rituales de la muerte o la muerte? ¿Me sirve cuantitativo? Depende. ¿Cómo depende, profe? Sí, porque si yo voy a ver, por ejemplo, ¿cuánta gente murió?
¿Cuántas misas para los muertos se generaron? ¿Cuántas órdenes desde la Iglesia Católica se establecieron para acompañar esta muerte? Y a lo mejor yo puedo hacer un estudio cuantitativo en torno a la muerte en el siglo XIX, ¿ya? O o incluso a lo mejor si yo quiero ver lo de los suicidios, ¿cuánta gente se suicidó? ¿Cuáles eran las causas de los suicidios? Y ahí puedo establecer datos cuantitativos. O voy a hacerlo cualitativo, ¿ya? Es decir, ¿cómo era entendida la muerte por parte de la familia? Y ahí busco autores que hablen de cómo la familia entendía la muerte, ¿ya? Por lo tanto, es cualitativo, ¿ya? Quiero ver cómo la Iglesia entendía la muerte en el siglo XIX. Por lo tanto, veo ahí cuáles son las directrices que establecen. Es cualitativo, ¿ya? ¿Se fijan? Por lo tanto, tengo que tener claro la metodología que voy a tener, que sea adecuada a la problemática de investigación, ¿ya? Por lo tanto, después cuando viene el análisis de la problemática, tiene que estar claro, es decir, si yo digo que tengo como pregunta y tengo además como objetivo de investigación tratar de identificar cómo la familia entendía la muerte en el siglo XIX, tengo que justamente en el capítulo de análisis hablar de eso. Y así va a ser coherente con el objetivo, va a ser coherente con las preguntas de investigación y va a ser coherente también con la problemática, ¿ya? ¿Se fijan? Después, correcta aplicación de la metodología del análisis. Claro, si yo estoy haciendo trabajo cuantitativo, tiene que estar en los capítulos expresado ese cuantitativo. Si voy a hacer análisis cualitativo, tiene que estar expresado lo cualitativo en los capítulos, ¿ya? Y finalmente, las conclusiones dan cuenta del objetivo de la pregunta de investigación, dando lugar a sugerencias de nuevas preguntas. Es decir, ya, sí, yo llego a las conclusiones, finalmente digo, había discrepancia en torno a cómo la familia entendía la muerte con respecto a cómo lo entendía la Iglesia, y por lo tanto se generaron permanentemente tensiones en el siglo XIX en torno a la muerte, ¿ya? Sin embargo, esta investigación quedó limitada por el tiempo y por lo tanto quedaron algunas preguntas abiertas en torno a cómo se resolvieron judicialmente estos problemas cuando había diferencia entre la familia y la Iglesia, qué entendían. Habían diferencias quizás entre las órdenes religiosas que habían en Chile en el siglo XIX en torno a cómo entendían la muerte, y eso no pudimos abordarlo y por lo tanto queda como pregunta pendiente. ¿Se fijan? Así que ahí dice, las conclusiones dan cuenta del objetivo y la pregunta de investigación, dando lugar a sugerencias de nuevas preguntas para continuar la investigación más adelante, porque obviamente esta investigación usted no la va a terminar, van a quedar algunas preguntas que van a quedar abiertas, y ahí usted lo establece en las conclusiones. Hay cosas que no pudimos abordar, por esto otro, y por lo tanto debiesen quedar ahí como sugerencias de nuevas investigaciones. Consultas, dudas. Mi sugerencia es que comiencen desde ya, obviamente, a armar los grupos, definir a la brevedad, discutir harto al interior de los grupos, definir a la brevedad cuál es la problemática que van a abordar para que comiencen a buscar las fuentes, la literatura, la bibliografía, etcétera, etcétera, para desarrollar sus investigaciones, ¿ya? Y fíjense al final, en la pauta está con negrilla y con asterisco, lo tenemos ahí bien destacado. Tienen que tener mucha precaución con esto. Toda fuente consultada debe ser debidamente citada. Si usted utiliza una fuente, una parte de un artículo que encontró, de una parte de un libro, ¿ya? Y si usted no lo cita, esto puede incurrir en un plagio, y el plagio es una falta ética grave que está sancionada internamente en la universidad con nuestras normativas, pero además es un delito. Por lo tanto, si nosotros en la revisión de trabajo encontramos plagio, va a quedar reprobado el trabajo para el grupo, ¿ya? Es decir, todos en el grupo tienen un 1, ¿ya? Por eso lo tenemos ahí súper. Cada cosa que usted encuentre de alguna autora, que sea relevante para su trabajo de investigación, tiene que citarlo. Si no lo cita y nosotros encontramos que lo plagió, o lo sacó de otro autor y no lo citó, va a ser considerado como plagio, aunque sea una cita así de chiquitita, sea la mitad de un párrafo de un texto que tiene 12 páginas.
¿ya? Tiene que estar todo debidamente citado. Si usted eso no lo citó, aunque sea así de chiquitito, eso es un delito y es una falta ética grave. Por lo tanto, por favor, la sugerencia es que todo sea debidamente citado, porque además tiene la mala suerte de que yo he pillado hartos trabajos plagiados, incluso hasta tesis de pregrado, que ha implicado calificación mínima. Por lo tanto, la idea es que este año no encontrarnos con esta situación y por eso he sido tan majadero en que todo tiene que estar debidamente citado lo que usted extraiga de otros autores. ¿Ok? Consultas, comentarios, por favor. Ya. Como no hay preguntas todavía, me da la impresión que van a surgir las preguntas en la próxima clase cuando ustedes ya hayan empezado a trabajar. Entonces, grupo 1 a 4, y mi idea es que todas las clases que nosotros tengamos de aquí en adelante, yo destinar cierta cantidad de minutos, 15 minutos, 10 minutos al final, para ir explicando en torno a las dudas que ustedes vayan surgiendo en torno a cómo desarrollar la investigación, ¿ya? De forma paralela, el profesor Enrique va a hacer lo mismo, ¿ya? Así que lo que haga el profesor Enrique va a ser para el trabajo de él, aunque tengamos la misma pauta. Lo de él, recuerde que es de Historia de América, por lo tanto, lo que sostenga él es para Historia de América, lo que sostenga yo es para Historia de Chile. Lo de Historia de Chile lo reviso yo, lo de Historia de América lo revisa el profesor Enrique, ¿ya? Para que no se confundan, a pesar de que la misma pauta, tienen que desarrollar dos investigaciones, una para Historia de América y otra para Historia de Chile, ¿ya? Así que eso, consultas, dudas, comentarios. Hay una que está en... Sí, máximo 4. Son máximo 4, Vania Briones, ahí le respondo, son efectivamente máximo 4 integrantes. ¿Ya? Bien, si no hay ninguna otra consulta, por favor, tratar de armar inmediatamente los grupos. Estos días comiencen a trabajar ya, a definir con claridad cuál es la problemática que ustedes quieren abordar y, por tanto, cuáles serían las preguntas, guías para la investigación, y después vamos a ir acompañando cómo redactar los objetivos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que eso. Lo dejaría hasta aquí por hoy entonces. Les mando un abrazo a la distancia. Por favor, cuídense todas y todos. Sabemos cómo está la situación afuera. Así que, por favor, a extremar los resguardos, porque todas y todos son muy importantes, ¿ya? Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.